¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Trading Fácil. Como muchos saben, el trading no es fácil, pero si nos centramos en verlo de la manera más sencilla y simple posible, si nos centramos en ejecutar un plan de manera disciplinada sin meter emociones, tenemos la posibilidad de hacer que el trading sea fácil. Tenemos la posibilidad de acortar nuestro camino como traders profesionales y esa es la visión de este canal. Hoy les traigo un video de cómo analizar un gráfico, de cómo lo hago yo. Puedes usar estos conceptos y aplicarlos como tal o combinarlos con lo aprendido en otro lado. Esa es tu decisión y solo tú sabes lo que es mejor para ti. En este video tengo pensado explicarles cómo yo hago para ver los soportes y las resistencias en el trading, en los gráficos, cómo hago yo para ver las zonas relevantes y de alta probabilidad que tenemos que tomar en cuenta a la hora de abrir operaciones. Es decir, si nosotros sabemos que aquí hay una resistencia, no podemos entrar comprando porque es muy probable que el precio se vaya a la baja en una zona de resistencia. Entonces les voy a enseñar cómo yo hago para ver esas zonas y cómo las tomo en cuenta a la hora de abrir operaciones. También trataré de explicarles cómo yo veo las zonas de consolidación del precio. Como muchos saben, el precio consolida, da un impulso, consolida, da un impulso, consolida. Y aquí lo podemos ver muy claramente. El precio consolida, un impulso, consolida, otro impulso y muy probablemente aquí consoliden estos niveles y tal vez el siguiente impulso sea la baja porque estamos en una zona de resistencia. Esto es una constante en el mercado, siempre se mueve hacia el mercado, siempre consolida, impulso, consolida, impulso, consolida, impulso a la baja, consolida, impulso, consolida, impulso y otra vez vemos lo que sigue. Aquí muy probablemente el precio rompa la baja y se vaya a la baja porque estamos en zona de resistencia. Bueno, empezamos de una vez. Quiero que estos videos de cómo analizar un gráfico se conviertan en una serie en el canal, de manera que ustedes tengan ejemplos prácticos de cómo yo analizo un gráfico. Y si les sirve esto, si les sirven estos conceptos, pueden aplicarlos en su operativa y de esta manera mejorar su trading. Así que tal vez traiga un video como este, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, así que suscríbete para que no te pierdas ninguno. Lo primero que yo veo en un gráfico, si tenemos aquí el eurodólar, tenemos en gráfico diario, lo primero que hago es marcar los mínimos y los máximos. Tenemos aquí este máximo y tenemos acá el mínimo. Después marco otros niveles relevantes como este, que aquí el precio rebota rápidamente hacia el alza. Entonces aquí ocurrieron cosas y ahorita lo vamos a ver. Los soportes y las resistencias, les recomiendo el video de soportes y resistencias en las cuales explico cómo, o sea que la resistencia no es un nivel de precio, es una zona. Hay que ver el precio como zonas. Entonces vamos a poner las resistencias de un color que nos indique venta, por decir un rojito así, claro. Y las zonas de soporte van a ser las zonas de compra. Vamos a ponerlas de un color, un verde. Aquí lo tengo ya preparado. Los precios, el precio siempre hay que verlo como zona. Cuando el precio se mete a consolidar en esa zona, muy probablemente encuentre la suficiente liquidez para irse al alza. Aquí en el soporte lo vemos. Ahora, después de que hicimos esto en 4 horas, como vemos, digo, en un diario, como vemos no hay tendencia, alguna tendencia ya definida. El precio se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, sin un movimiento claro. Vamos a ver qué pasa en 4 horas. Tenemos aquí ya las zonas que ya había marcado. Esta es una zona de resistencia, zona de soporte. Y lo que vamos a hacer ahora es marcar la siguiente zona que podríamos, aquí yo veo esta, es decir, en esta zona, aquí el precio consolida por encima y se va al alza, después rompe hacia abajo y luego testea y aquí vemos que hay suficiente liquidez para llevar el precio hacia la baja, así haya tenido mucha fuerza alcista, aquí encuentra la suficiente cantidad de venta profesional para después irse a la baja. Entonces esta es una zona importante y la marcamos como tal, como una zona, que no se nos olvide eso. Si el precio la vuelve a testear en algún futuro, pues entenderemos que ahí es un posible soporte, una posible resistencia y debemos marcarla como zona de venta de esta manera. ¿Qué más podemos ver en este gráfico? Bueno, yo veo aquí este máximo que también es relevante porque aquí el precio lo testea como soporte, después rompe hacia la baja y lo testea como resistencia. Entonces, si vuelve a retestear ese nivel, podría ser una posible resistencia. Y como ven aquí, una vela cierra con mucho rechazo, lo cual indica que aquí
hubo venta profesional. Muy probablemente el precio se vaya a la baja. Vamos a marcarlo como una zona también. Zonas relevantes. Zonas relevantes donde tenemos que operar casi siempre. Casi siempre las grandes oportunidades en el trading se van a dar en estas zonas. Y hay que aprovecharlas como tal. Otra cosa que tenemos que hacer aquí en gráfico de 4 horas es identificar las líneas de tendencia que puedan ser relevantes a la hora de operar. Las podemos tomar en cuenta o no. Yo a veces sí las tomo en cuenta porque a veces nos dicen cosas, nos dan indicaciones o nos dan confirmación de una operación. Pero no es necesario, pero aquí podemos ver cómo el precio tiene esta línea de tendencia. Al haber dos máximos decrecientes y los unimos, nos da una línea de tendencia. Y como ven aquí, lo rompe al alza y se apoya por encima. Se apoya y se va al alza. Esto aquí nos hubiera podido dar una oportunidad de compra. Entonces hay que tenerlas en cuenta también, las líneas de tendencia. Una vez que hicimos esto, vamos a una hora. Aquí es donde yo opero en una hora. Y aquí lo que vamos a hacer es marcar las líneas de tendencia que sean relevantes. Aquí yo veo esta. A veces podemos tomar en cuenta las mechas de las velas o no. Eso dependiendo de cada quien, de cómo se sienta más cómodo. Yo a veces sí las tomo en cuenta y a veces no, porque si es un movimiento muy rápido y el precio siempre cierra y abre en este nivel, pues tal vez tenga más sentido tomar en cuenta el nivel de cierre de la vela y de apertura de la siguiente vela. Y tal vez no tanto este engaño, porque esto podría considerarse como un engaño, entonces no lo tomamos mucho en cuenta. A veces sí se toma en cuenta, a veces no. Es discrecional, el trading es muy discrecional, es dependiendo de lo que el mercado te diga. Y tú tienes que saber identificarlo. Aquí vemos otra línea de tendencia que ya es rota. Esto, cuando se rompe una línea de tendencia que está muy acelerada, nos indica que hay debilidad en el mercado. Es decir, si aquí el mercado viene alcista y después rompe una línea de tendencia alcista, nos indica que hay posible debilidad en el mercado y tal vez las intenciones de los profesionales es llevar el precio al lado contrario, es decir, a la baja. Entonces, aquí yo veo esta línea de tendencia que ya empieza a ser rota. Tal vez rompa más, tal vez reteste esos niveles y tal vez ahora sí se vaya a la baja. No, ¿por qué no esperamos la línea de tendencia, que se rompa esa línea de tendencia para entrar? Podríamos hacerlo, eso dependiendo de cada quien, si esperamos poca confirmación o mucha confirmación. Yo por el momento me conformo con esta línea de tendencia y con otra que veo aquí, que es esta. Yo tal vez aquí, al ver que se rompa esta, ya me confirmaría que el precio se va a ir a la baja. Así venga esta línea de tendencia que es un poquito más importante al alza. Tal vez aquí el precio encontró suficiente liquidez, suficientes ventas profesionales y hagan que el precio se vaya a la baja. Es una posible hipótesis y no porque sea hipótesis significa que vaya a pasar, simplemente es una hipótesis. Y si rompe esta línea de tendencia, yo operaría a la baja. Si rompe esta línea de tendencia, yo esperaría aquí el precio para operar a la baja. Y esta orden, o sea, lo que estamos analizando hoy es sábado, domingo ya en la madrugada. Y voy a esperar este movimiento y en caso de que el precio lo haga, yo lo voy a aprovechar. Puedo entrar bajista, el precio me puede sacar por stop, pero aquí hay más posibilidades de que el precio se vaya a la baja en lugar de al alza. Cuando marcamos una línea de tendencia, casi siempre podemos sacar que es un canal. Entonces aquí vemos este canal alcista. Tal vez el precio retestee la parte superior del canal para ahora sí irse a la baja. Son posibilidades que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar. Es decir, cuando tenemos una línea de tendencia, muy probablemente haya un canal como este. Este es un claro canal alcista. El precio va al alza, mínimos crecientes y máximos crecientes también. Entonces, si unimos los mínimos, nos da una línea de tendencia. Y si unimos los máximos, pues ya unimos un canal. Seguimos analizando el precio. Bueno, una vez que tenemos ya marcadas las intenciones que puede hacer el precio, podemos empezar a marcar las zonas de consolidación del precio. Es decir, yo aquí veo esta zona de consolidación. Las zonas de consolidación yo las marco en amarillo para que se distingan y no se confundan con las zonas de soporte y resistencia. Yo aquí veo esta zona de consolidación. También veo esta otra zona. Como les expliqué ahorita, el precio se mueve impulso, consolida, impulso, consolida, impulso. Cuando consolida el precio, nos damos cuenta que cuando consolida en esta zona, nos damos cuenta que es la misma zona de consolidación que la vez pasada.
Entonces podemos aprovechar este concepto para operar. Es decir, si nosotros aquí vemos que hay posible resistencia del precio, podemos marcarlo aquí de otro color. Aquí es el rojo claro, o rosa, no sé. Podemos aprovechar este concepto para ver si el precio retestea esta zona, podemos operar corto. O bien esperar a la rotura de esta zona que ya empieza a ser un poco relevante y operar largo en el retesteo. Y si el retesteo coincide con la línea de tendencia alcista, pues nos da más fidelidad o más confirmación al hacer una operación. Yo por el momento no opero este tipo de zonas porque para mí no son tan relevantes como las zonas importantes que vemos en 4 horas. Para mí las zonas de 4 horas son las más importantes y son las que deberíamos de operar. No tanto las de 1 hora. Las de 1 hora son para darle seguimiento al precio, darle seguimiento al análisis, pero no para operar como tal. Entonces vemos estas zonas del precio, vemos aquí otra zona de consolidación. Yo recomiendo hacer esto hacerlo para mucho tiempo atrás, es decir, unos 2 meses atrás de lo que es el precio. Y así nosotros vemos cómo se comporta el mercado y agarramos experiencia. Cada vez tenemos más experiencia en el mercado si analizamos de esta forma. Vemos como aquí el precio consolida en esta zona, después se va al alza, haciendo un engaño alcista en este nivel. ¿Por qué es un engaño alcista este nivel? Porque aquí tenemos un máximo, tenemos este máximo que puede ser relevante. Este máximo es roto al alza, es decir, aquí hay engaño porque mucha gente pensará que al llevarse este máximo el precio se irá al alza. Lo que no saben es que hay un nivel más relevante encima, es decir, la zona es relevante para venta. Esta zona es relevante para venta porque aquí ya fue soporte, aquí fue más o menos soporte en esta zona, después retestea. Entonces, al momento de llegar aquí, esa zona es posible resistencia. Posible resistencia, lo cual lo aprovechan los profesionales para mandar el precio a la baja. Y esos tipos de conceptos son los que hay que analizar y tratar de identificar en los gráficos. También tratar de identificar la polaridad en las zonas. Es decir, soportes que se convierten en resistencias, resistencias que se convierten en soportes. Es decir, aquí tenemos soporte, después rompe a la baja, consolida y ya se va convirtiendo en resistencia para terminarse convirtiendo en una resistencia. Estas operaciones las podemos aprovechar, es decir, si sabemos que se rompe a la baja con fuerza un soporte y después lo retestea, podemos aprovechar una operación corta. Seguimos analizando. Tenemos aquí otra zona de consolidación, vamos a marcarlo en amarillo. Las zonas de conciliación nos dice que hay indecisión en el mercado, incertidumbre, o bien, es lo que quieren hacer entender que hay. Pero muy probablemente, si nosotros vemos aquí, hubo acumulación del mercado y aquí vuelve a consolidar, aquí muy probablemente sea una reacumulación. Es decir, si aquí acumularon compras, posiciones largas, aquí están reacumulando esas posiciones largas para mandar un movimiento más al alza. Y ese tipo de cosas son las que nos tenemos que centrar en ver. Aquí vemos otra consolidación más pequeña. El precio al romperla se dispara a la baja, se desploma. Vamos a seguir viendo. Yo creo que hasta ahí estaría bien ver las zonas. Es decir, ustedes cuando tengan tiempo libre, vean más atrás lo que hace el precio, cómo consolida, cómo rompe resistencias y se convierte en soporte, cómo rompe soportes para convertirse en resistencias. Y vean cómo pueden aplicar eso, cómo pueden aprovechar eso para beneficiarse económicamente, cómo pueden aprovechar eso para operar en favor de esos movimientos y cómo identificar los falsos movimientos y no ser engañados por el trader profesional, por los grandes bancos de inversión. Tenemos aquí esta zona, vamos a marcarla de color rojo y esto es lo que hay que analizar, ver cómo es soporte, rompe, ahora es resistencia, se va a la baja, rompe y ahora es soporte de nuevo. Después rompe al alza este nivel, es decir, esto lo podemos extender hasta acá. Como ven, los niveles de soporte y resistencia no son exactos, a veces se pasa un poquito, a veces no llega. Bueno, esto es una resistencia, rompe al alza, ahora es soporte. Después llega a una resistencia más importante, se va a la baja, rompe el soporte, ahora es resistencia, se va a la baja. Sigue actuando como resistencia a ese nivel,
Y vemos que aquí ahora hay un nuevo soporte. El precio reacciona en esa zona, rompe a la baja, después retestea y ahora es resistencia y se va a la baja. Después vuelve a retestear la zona, como ven aquí reacciona, es decir, no pasa como si no estuviera, sino que simplemente reacciona a la baja, después rompe al alza con fuerza y podemos extender la zona y se sigue respetando, ahora es un soporte y lo cual hace que el precio se vaya al alza. Ahora llega una nueva zona de resistencia muy importante y la cual yo pienso aprovechar esta operación. Es decir, yo aquí me planteo una hipótesis de trabajo que si se cumple entro al mercado y si no se cumple pues no entro y ya. La cual dice así: si el precio rompe esta línea de tendencia a la baja, me indica que el precio está cambiando de dirección, estamos ante un potencial giro en el mercado. Entonces yo me voy a incorporar al mercado en el retesteo de esa zona. Es decir, yo me incorporaría aquí, más o menos en estos niveles. Vamos a marcar con una etiqueta de precio. Yo entraría corto aquí en caso de que se rompa esta línea de tendencia. Si la línea de tendencia no se rompe y el precio se va al alza y vuelve a retestear, yo me incorporaría entonces largo, porque esto me confirmaría que el precio está rompiendo la resistencia importante y al retestearlo se convertiría en soporte, entonces yo entraría largo. Entonces esas son las dos hipótesis que tengo para este mercado en esta semana y voy a tratar de aprovecharlas lo mejor posible. Y eso es lo que todos deberíamos hacer, usar el fin de semana para analizar los mercados que vamos a operar en caso de que sea swing trading y hacer hipótesis de trabajo. Yo creo que eso es todo por analizar el gráfico. En cuanto a analizar el gráfico, como pueden ver, marcamos las zonas de consolidación, le damos un poquito de sentido a lo que está haciendo el precio. Estos movimientos que parece que son aleatorios, en realidad no lo son, tienen un sentido y si nosotros buscamos ese sentido, podemos aprovecharlo a nuestro favor. ¿Qué otra cosa les quería decir? Sí, bueno, esto es todo lo que yo hago los fines de semana. Y en el momento de llegar a una zona relevante del precio, aquí yo buscaría una hipótesis de manera que me permita operar corto usando la confirmación de la línea de tendencia. ¿Qué hubiera pasado si el precio estuviera en esta zona? Pues lo mismo, buscaría una hipótesis de manera que si viene el precio cayendo, rompa la línea de tendencia bajista y el retesteo me incorporaría largo. Es exactamente lo mismo y hay que repetir eso un montón de veces de manera que una ventaja estadística se exprese en nuestros resultados. Es decir, si nosotros sabemos que aquí el precio muy probablemente se vaya a la baja y vemos este mismo escenario un montón de veces, podemos aprovecharlo y beneficiarnos a la larga de esto. Les voy a enseñar lo que hice. Yo tengo las divisas, yo opero todas estas divisas, son como 30 o algo así. Y yo las tengo en grupos. Tengo el primer grupo de 10, segundo grupo igual de 10 y así las divido. Y aquí tengo lo que les estaba comentando ahorita, el mismo euro dólar, lo tengo aquí marcado. Si rompe este canal, o sea, si rompe esta línea de tendencia, yo entraría corto. Tengo aquí este otro mercado, es el dólar franco suizo, igual. Tengo esa línea de tendencia bajista, al momento de romperla, si la rompe y retestea, yo entraría largo. Tenemos aquí el petróleo, el cual es un escenario parecido a lo que es el euro dólar. Si rompe esta línea de tendencia a la baja y retestea, yo entraría corto. Así de sencillo. Y eso se cumple. Vamos a ver aquí esta operación que yo pude haber tomado, pero no lo hice. No sé por qué, no estaba analizando el petróleo en ese momento. Como pueden ver, esta es una zona relevante porque aquí el precio consolida y se dispara al alza. Es decir, aquí ocurrieron compras profesionales. Entonces el precio, al volver a retestear esa zona, muy probablemente se vaya al alza. Pero pudimos haber esperado la confirmación de la línea de tendencia. Es decir, viene la línea de tendencia, la rompe. Entonces en el retesteo yo me incorporaría largo en esta zona. Pero no esperé, o sea, no me di cuenta de esa operación. No estaba analizando el petróleo en ese momento. Y se me escapó esta operación. Esta operación que me pudo haber dado $92 invirtiendo solo un microlote. ¿En cuánto tiempo? 1, 2, 3, en 4 días. Es decir, la semana pasada
hubiera tenido un beneficio de $92 si hubiera aprovechado esa operación. Y no lo pude hacer. No hay que sentirse mal cuando pase esto porque es algo absolutamente normal. No hay que sentirse mal por desaprovechar oportunidades porque las oportunidades en el mercado siempre va a haber. Nunca se van a acabar las oportunidades que te dé el trading. Y aquí, bueno, aquí yo estoy viendo otra oportunidad. Es decir, si el precio rompe a la baja esa línea de tendencia, me da indicaciones es un indicador de que el precio está perdiendo la facilidad alcista y probablemente se vaya a la baja. Bueno, tengo esas tres hipótesis, tengo esos tres mercados en los cuales yo voy a esperar esta semana a ver si se cumplen mis hipótesis. Vi más hipótesis en los demás grupos, pero me voy a alargar mucho en el video si se las explico. Vi como unas 13 operaciones posibles que puedo hacer esta semana. Voy a tratar de aprovecharlas todas si se cumplen las hipótesis. Y si no, pues no hay ningún problema con que pueda aprovechar unas 4 o 5 operaciones de las 13 que vi. Pues yo me doy por muy bien servido y vemos si salen positivas o negativas. Pero eso es lo que yo quiero hacer en estos videos. Analizar los mercados, que ustedes vean ejemplos de análisis prácticos y puedan utilizar esos conceptos para aplicarlo en su operativa y ver si mejoran o si empeoran. Esto es para que mejoren. Ya ustedes le hacen un backtesting, ven si se cumple, yo les aseguro que sí se cumple. Aquí lo vemos claramente. Resistencia, resistencia, rompe, ahora es soporte, soporte, soporte. Después rompe, retestea y en este engaño pues se va a la baja. Y tal vez si vuelve a retestear esa zona, ahora sea resistencia. Y es lo que ocurre en esta zona donde estoy viendo la entrada. Si aquí fue soporte, soporte, pues muy probablemente aquí también sea soporte. Además está cayendo con mucha fuerza y es muy poco probable ver que un mercado caiga con tanta fuerza sin tener una corrección. Casi siempre el mercado corrige. Entonces aquí lo que le falta a esta caída es una corrección. Y esta corrección la podemos superar muy fácilmente. Eso es todo por el video de hoy. Quiero que se suscriban al canal para que no se pierdan nada. Quiero que le des like y compartas este video para que mucha gente lo vea. Para mí es un placer hacer estos videos y nos vemos en la próxima.